Continuando sobre el Imperio Inca, vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí me gusta mucho, es el Capacñán, ¿sí? El Capacñán quiere decir el camino del rey o el camino del poderoso. ¿Qué es el Capacñán? Es la red de caminos que construyeron los incas. Una red caminera que iba de Ecuador hasta Chile, Argentina, pasando por Bolivia y Perú, para dominar el imperio inca, para comunicarse y otras cosas. Estos caminos, después de 600 años, chicos, algunos de ellos siguen ahí. Aunque muchos han sido destruidos o se ha construido sobre ellos, algunos siguen ahí. Y en Bolivia tenemos caminos del Inca. Cuando yo era más joven, fui con mi papá y les digo, es una cosa hermosa. Lo que se hace es subir a la cumbre y partir de ahí. Se agarra una mochila grande, así llevas una mochila con 10 kilos, 15 kilos en la que hay comida, carpa, más ropa que necesitas, porque el camino tarda 1 o 2 días según hagas el taquesi o el choro. Entonces subes a la cumbre así con tu mochila, tus chamarras, estás ahí en la nieve, chicos, estás en la nieve, en el cerro del altiplano de donde somos nosotros, y empiezas con tu mochila a caminar y un grupo de gente, tu familia, un grupo de colegio, lo que sea, ¿sí? Empiezas a caminar y tienes que subir primero la cumbre con ese peso, es así, oh, tienes que subir, es dificilísimo, chicos. Algunas personas quieren rendirse en esa parte, dicen, no, 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 mejor no voy a caminar 2 días si esto es así, porque tienes que subir la montaña con frío, con niebla, sin mucho oxígeno, con mucho peso cargado. Llegas arriba y estás en la cima del mundo. Y entonces solo queda bajar. Y los caminos del Inca son unos caminos como gradas de piedra cuando están en los Andes, chicos. Gradas de piedra para que sea más fácil ya sea subir o bajar. Y empiezas a bajar por ese camino. Y mientras más bajas, más cambia el clima. Y de repente dejas de estar en el altiplano y empiezas a bajar a un clima más selvático, que te muestra muy bien que los incas controlaban varios pisos ecológicos. Recuerden, el control vertical de pisos ecológicos. Entonces sigues bajando y llegas a este clima de selva que es los yungas, chicos. Y ahí llegas a un lugar que es Yanacachi o Coroico, según qué camino del Inca hayas utilizado. Es hermoso, ojalá algún día puedan hacerlo, chicos. Es un espectáculo de la naturaleza increíble, en los que tú mismo a pie puedes ver más de un clima. En la noche acampas en tu carpa, pones fuego, haces salchichas, malvaviscos, lo que sea que has preparado para comer, charlas, ríes y al día siguiente a caminar de nuevo. Es una belleza y como bolivianos, si tienen la oportunidad en algún momento, deberían hacerlo. Bien, vamos a hablar más de eso cuando nos veamos. Ahora, ¿para qué les servía? A mí, ¿para qué me sirve el camino del Inca? Me encanta, chicos, para respirar, para conocer mi país, para ir de aventura, para disfrutar. Pero ¿para qué les servía a los incas? Bueno, muy importante en todo imperio, el control del territorio. ¿Cómo podía el Inca, una persona, chicos, una persona que estaba ahí en Perú, en Cusco, cómo podía conquistar, mandar órdenes a Ecuador o Argentina? ¿Cómo podía tener el control de esos territorios? ¿Por qué no se rebelaban? Bueno, porque el ejército inca podía moverse por los caminos del Inca. Y al poder ir el ejército inca por los caminos del Inca, eso significa que había una fuerza poderosa que podía moverse fácilmente de un lugar a otro. Y nadie quería enfrentar ese ejército, ¿sí? Entonces, los caminos del Inca, el Capacñán, el camino del rey, permitía al ejército del rey moverse con facilidad, de tal forma que él pueda controlar su territorio. El segundo motivo, chicos, por los que los incas tenían estos caminos y eran tan importantes, es el control vertical de pisos ecológicos. En otras palabras, el camino servía para comerciar. ¿Cómo puede el inca que esté en el Cusco comer pescado, ¿sí? Si no hay pescado por ahí, bueno, se lo mandaban por los caminos. ¿Cómo podían comerciar diferentes animales que no habían en las regiones? O cómo en los yungas podían tener papa, porque iba por el camino del Inca. El camino del Inca servía para comerciar bienes, de tal forma que tú ya no tenías que vivir solo con lo que había alrededor tuyo, sino que podían llegar cosas lejanas, ¿sí? Fíjense, en el altiplano un gran ejemplo es la madera. En el altiplano hay poca madera, pero en los yungas hay muchísima madera. Entonces, por los caminos del Inca se movía madera, charque,
chuño, tejido de alpaca, ¿sí? Todas estas cosas que se comerciaban entre los pueblos del imperio inca. Por otro lado, una cosa vital, chicos, nunca lo olviden, la información es muy importante para cualquier gobierno. Cualquier imperio tiene que tener un buen sistema de información. ¿Cómo puedes tomar decisiones si no sabes qué pasa? ¿Cómo puedes tomar decisiones sobre qué hacer con los pueblos de Ecuador si no sabes qué pasa en Ecuador? Es muy importante saber qué pasa. Y para eso servía el camino del Inca, para llevar información. No había teléfonos, no había celulares, no había fax. ¿Cómo podía alguien saber que ha habido un terremoto en otro lugar? Tenía que ir una persona a pie y decirle, oye, ¿sabes qué? Ha habido un terremoto en este otro lugar. Entonces, los caminos del Inca permitían que personas vayan con información. Y estas personas eran los chasquis. Para ser chasqui tenías que ser una persona extremadamente en grandes condiciones físicas. Tenías que ser de los mejores atletas. Los mejores atletas del imperio no estaban haciendo juegos o otras cosas, sino que eran parte del ejército o de los chasquis. Gente capaz de correr grandes distancias a gran velocidad. Entonces, hay un terremoto en un pueblo de los incas y se le dice un chasqui. El chasqui va corriendo y le dice a otro chasqui. Ese chasqui va corriendo y le dice a otro chasqui. Ese chasqui va corriendo y llega donde el emperador y le dice, ha habido un terremoto en ese pueblo. Entonces el emperador dice, ya, agarren a los mitimaes, agarren a la gente de la mita y llévenlos a ese pueblo para que reconstruyan. Para eso sirve la información. O si ha habido una sequía, inundación, si en un pueblo ha habido muy buena siembra, entonces, ¿cómo sabe el Inca? Bueno, unos chasquis van y le dicen, aquí hay muy buena siembra. Allá, manden gente a traer esos alimentos para que los llevemos donde ha habido sequía. Entonces, los caminos del Inca servían para que haya comunicación en el imperio Inca, para poder tener información de qué pasaba en cada ciudad, en cada pueblo conquistado por el imperio Inca. Bien, y también el imperio Inca servía para mover trabajadores. Como ya lo hemos dicho, los incas tenían un sistema de impuestos que es la mita. A cada pueblo le decían que tenía que dar un grupo de personas para que durante un tiempo determinado trabaje. Entonces, estas personas eran los mitayos. ¿Y cómo se movían? Por el camino del Inca. ¿Qué hacían los mitayos? Sembraban y cosechaban para el Inca, construían los caminos del Inca. Por ejemplo, si había un terremoto en un pueblo que había destruido casas y eso mandaban mitayos para que vuelvan a levantar, ese tipo de cosas. Entonces, chicos, los caminos del Inca, que todavía siguen en nuestro país y podemos visitar, sirvieron hace 600 años para que los ejércitos del Inca se muevan, para que haya comercio, para que haya información y para que vayan trabajadores de un lugar a otro. Si los trabajadores se quedan en su pueblo, no podría crecer el imperio, no se podría tener una visión de imperial. Por eso los trabajadores venían de los pueblos donde el Inca. ¿Por dónde venían? Por los caminos del Inca. El Inca los mandaba a hacer algo. ¿Por dónde iban? Por los caminos del Inca. ¿Sí? Espero que algún día puedan conocer estos caminos.